Saludos apreciados jóvenes, sean todos bienvenidos a esta aula virtual. Estamos tratando el tema Pasos para un plan evangelístico local, es el proyecto que deben hacer. Y la vez anterior, en la clase que dimos, hablamos sobre el primer paso, que es organizar una comisión de planificación. Hoy nos toca hablar sobre el segundo paso, que es definir objetivos y prioridades. Esa será la temática que estaremos tratando en este instante. Y pasamos entonces de una vez a la clase y comenzamos señalando lo siguiente. Y es que el Señor Jesús estableció el gran objetivo dentro de su plan evangelizador para la humanidad, descrito en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 19 y 20, cuando reza así la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí, a través de la gran comisión, el Señor establece el objetivo evangelístico por excelencia, del cual se desprenden todos los objetivos que la iglesia cristiana ha tenido desde su inicio. Y es que hay que ir y hacer discípulos. Con este ejemplo, de forma práctica, el Señor nos muestra la manera como nosotros debemos establecer objetivos en nuestros planes evangelísticos que nos toca bajo la tarea que tenemos que hacer. Tomando en cuenta esto, entonces, la iglesia establece objetivos por ser iglesia, por tener esta gran comisión. Y ya sea que los objetivos sean de unión, de asociación general, los campos locales, los distritos y en la base, la iglesia, la congregación local debe realizar y establecer objetivos para cumplir, para tener una línea, una guía, para cumplir con el propósito que el Señor ha establecido. Eso es muy importante que usted lo sepa, que lo asimile, aunque parezca simple, parezca sencillo de hablarlo, pero hay que establecer objetivos. Por lo tanto, dentro de tu radio de acción como pastor o como líder que estás organizando el evangelismo en una iglesia local o en un distrito, tienes que establecer objetivos generales y específicos. Y esos objetivos generales y esos objetivos específicos tienen que ser sustentados con una estrategia que debe seguir y métodos para aplicar en cada fase en la prosecución de estos objetivos. Por eso sugerimos que usted pueda elaborar objetivos inteligentes u objetivos SMART, que es la palabra inglesa que significa inteligente. Y de eso vamos a hablar a continuación para que usted pueda comprender las características en la elaboración de objetivos evangelísticos y pueda aplicarlos en su plan. Cuando hablamos de objetivos SMART, que es un acróstico de esta palabra y que al traducirle en inglés nosotros tomamos sus partes para poder comprender mejor este asunto. Bueno, los objetivos en primer lugar para ser inteligentes deben ser objetivos específicos. En otras palabras, deben estar referidos a aspectos concretos y relacionados con nuestra responsabilidad. Quiere decir que cuando usted va a establecer objetivos dentro de tu responsabilidad, tienes que tomar en cuenta tu radio de acción. Tienes que entonces limitar el alcance de tus metas evangelísticas al territorio al cual se te ha asignado para trabajar, que contiene los recursos humanos, y tomando en cuenta esto, entonces tú proyectas
tu objetivo, que sea claro, práctico. En segundo lugar, los objetivos deben ser medibles. Cuando hablamos de objetivos medibles, estamos tomando en cuenta que se pueda determinar su grado de cumplimiento. O sea, debes tener herramientas que puedas aplicar para evaluar los pasos que estás tomando. Esas herramientas debes diseñarlas o debes adquirirlas. Y estamos hablando de planillas de evaluación semanal, quincenal o mensual, donde estarás viendo paso a paso en el tiempo si los objetivos que te planteaste se están alcanzando, si se está dando fruto en el alcance de almas para estudiar la Biblia, contactos misioneros, personal que está trabajando en los territorios donde corresponde. Así que debe haber instrumentos de evaluación, porque si no mides el trabajo, si no lo evalúas, entonces no vas a poder alcanzar los objetivos. En ese sentido, los objetivos deben ser alcanzables. Como ya dijimos, deben ser retadores, pero dentro de lo posible, que no desmotiven por ser inalcanzables. O sea, eso tiene que ver también con la cantidad de gente con la que estás trabajando y cómo proyectas el alcance misionero de acuerdo al territorio, de acuerdo a la cantidad de miembros activos y el personal con que dispones. Conjugando todos esos factores, tú puedes entonces establecer eh, objetivos que sean realmente alcanzables. Los objetivos también tienen que ser relevantes. Y esto nos indica que su cumplimiento aporte valor a nosotros, al departamento, a la iglesia, a la comunidad. Al hablar de objetivos evangelísticos, estamos hablando pues de la salvación de las almas. Así que tus objetivos tienen que estar muy claros sobre el efecto que producirá en el lugar donde estás trabajando. Y los objetivos tienen que tener una referencia temporal, dice, con indicaciones de cuándo deben alcanzarse y por ende, como dijimos, tienen que ser evaluables, tienes que tener una estructura de evaluación clara dentro del tiempo para que no se convierta simplemente en una quimera, un deseo efímero de algo que pudiera llegar a pasar. No, tú debes calendarizar tus objetivos, deben estar dentro del calendario con un punto de partida claro y un punto de llegada, cuando materializarás todo lo que estás esperando desde el punto de vista evangelístico, cantidad de bautismo, cantidad de personal capacitado, etc. Por eso es necesario que nuestros objetivos sean inteligentes. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es que los objetivos, al momento de redactarlos, tienen que comenzar de una manera que la acción esté definida. Por lo tanto, al enunciarlos deben comenzar con un verbo infinitivo. Y aquí tenemos dos ejemplos. Capacitar a 30 predicadores en el evangelismo público y dictar 50 estudios bíblicos de la fe de Jesús. El verbo infinitivo y la oración entonces explica no solamente cuál será la acción práctica que se debe realizar, sino sobre quién se realizará. De tal manera que al escucharlo sepa todo aquel que va a formar parte del equipo qué es lo que tiene que hacer. Para ir concluyendo sobre este tema, es necesario que nuestros objetivos puedan estar bien clasificados como objetivos generales y objetivos específicos. Y cuando hablamos del objetivo general, estamos hablando de aquel objetivo en que su enunciado resume la idea central y la finalidad de un proyecto. O sea, ¿cuál es la meta final? Por lo tanto, cuando tú vas a hacer vas a escribir tus objetivos generales para enseñarlos a la iglesia, bueno, estás pensando, entre otras cosas,
en cómo verás la iglesia de aquí a 1, 2, 3, 4, 5 años. Cómo estará la circunstancia de la evangelización y qué, en qué condiciones estará y esperas que esté el territorio. Para esto es muy importante haber hecho una evaluación previa para saber en qué condición estás actualmente, está tu iglesia. Y entonces de allí proyectarte a lo que tú deseas en tu meta general. Cuando hablamos de los objetivos específicos, son aquellos que detallan los procesos necesarios para la completa realización del proyecto. Entonces aquí la palabra clave es el proceso, porque son los pasos o las escaleras intermedias antes de llegar a la meta final que te la has proyectado en un año, en un tiempo determinado. Y esto tiene que ver con varias cosas. Aquí mencionamos algunas. Por ejemplo, la estrategia de capacitación. Entonces allí tú, tomando en cuenta el personal con el que encuentras, cuántas personas habrás de capacitar para que se conviertan en líderes de grupos pequeños, cuántos capacitarás para que sean testificadores, cuántos para que sean maestros de estudios bíblicos, la capacitación que tiene que ver con los predicadores laicos, con las Dorcas y los buenos samaritanos. Eso tiene que estar calendarizado, eso tiene que estar en un espacio de tiempo bien estructurado. La preparación del terreno, cómo van a impactarlo, cuáles son las actividades para abrir el interés, los centros de influencia, etcétera, etcétera. Y la estructuración de la iglesia, tus reuniones, en qué momento las harás para que la iglesia esté clara sobre cómo paso a paso ir alcanzando estos objetivos intermedios para llegar al objetivo general. Todas estas eh, cosas que hemos hablado, todos estos puntos que hemos detallado forman parte de lo que debes ir escribiendo en tu proyecto con referencia a los objetivos. Por lo tanto, esperamos que tú puedas, junto con tu equipo, escribir todo esto y prepararse para presentarlo al final de este corte. Que Dios les bendiga. Estamos atentos a cualquier interrogante sobre lo que hemos hablado. Bendiciones.